Fue lo que contábamos de este docente de la Universidad Nacional de Tucumán, puntualmente de la Facultad de Odontología. Ayer mostrábamos los audios que se habían hecho virales con respecto a estas declaraciones en clase. Para resumir, había dicho que las mujeres no pueden estudiar y otras declaraciones muy polémicas, claro, que generaron repercusiones. Según los audios, él habría dicho eso. Él después estuvo ayer en la Gaceta acá a la tarde. Julio Marengo lo entrevistó, ustedes seguramente vieron la entrevista porque se la publicó ayer a la tarde y también salió hoy en el diario impreso, en la Gaceta de la edición impresa, y él aseguró que él no reconoce que ese audio sea de él, de todos modos dice que él hace muchas bromas de ese tinte para relajar en la clase, para... ¿Qué te parece si vemos un pedacito del video de esta entrevista ayer acá? La que se haya sentido ofendida, que lo haga por el carril que corresponde, es decir, a través de las autoridades de la Facultad de Odontología. Con respecto al audio, primero niego terminantemente que ese audio sea mío. Que en mis clases yo doy ejemplos que terminan siendo jocosos y demuestro, y todo el mundo termina riéndose, creo que entienden tanto las mujeres como los varones que van a mi clase, que es una broma para despertarlo. Porque doy clase en una materia de primer año, anatomía. No hay nada más tedioso que prestar atención en anatomía durante más de una hora. Bueno, las explicaciones entonces de este docente, esta es la persona a la que las alumnas indicaban como la autora de este audio. Él lo niega en las declaraciones, pero bueno, habla de una cuestión también que es central y que ayer justamente Marta Tusa hacía referencia a esto de que la denuncia debe hacerse por los carriles que corresponden. La noticia se conoció a través de las redes sociales, sin embargo, el medio, por lo menos dentro de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene que ser el Consejo Directivo. Allí es donde deben... Hay un protocolo, ¿no, Caro? Hay un protocolo. Fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán y lo que establece es que ese tipo de denuncias, y sobre todo con situaciones en donde se está hablando de discriminación, hasta de acoso, eso también prevé el protocolo, las denuncias se hacen en el Consejo Directivo para que las autoridades puedan instrumentar todas las medidas correspondientes que incluían hasta incluso la separación del cargo del docente. Vos recién te referías a Marta Tusa, la secretaria académica de la UNT, habló ayer acá en las 12:30 con nosotros sobre este tema, y otro de los temas a los que se refería es que están trabajando con los docentes desde la universidad para tratar de... Fíjense que ustedes recién en el video que veíamos, este docente decía que él hace bromas, ¿no? Exacto. Una de las cosas que decía Tusa es que están trabajando con los docentes para tratar de reducir al máximo este tipo de bromas, expresiones, que quizás antes eran normales, porque antes hacer una expresión de tinte machista era normal, no genera problemas, pero hoy claramente... Hay otra conciencia. Hay otra conciencia sobre la cuestión de género y la violencia machista, entonces ese tipo de situaciones no se pueden seguir repitiendo. Muy bien, vamos a continuar con ese tema y vamos a hablar con Ramiro Granado, que está en comunicación telefónica, titular del INADI, porque bueno, queremos conocer básicamente qué piensan desde el INADI con respecto a este tipo de expresiones y si son habituales, si tienen denuncias. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Hola Ramiro, ¿qué tal? Saludos a todos en el estudio. Gracias. Muy bien. Bueno, Ramiro, contanos un poco, nosotros difundíamos este audio, ¿están al tanto de esta situación? Y bueno, ¿qué les parece o qué opinan con respecto a esto? ¿Se puede encuadrar dentro de discriminación como lo señalan los alumnos, las estudiantes concretamente? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tomamos conocimiento a través de, porque es de público en redes sociales y a través de los medios de comunicación con ustedes que visibilizan este tipo de situaciones, y también se comunicaron organizaciones de la sociedad civil para hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Aquellos que protegen y resguardan los derechos de las mujeres. Y en ese sentido lo que nosotros queremos decir es que estamos en minutos lanzando un comunicado de prensa oficial repudiando las afirmaciones del docente, ya que nos parece una situación muy grave, ¿no? Nos parece grave este discurso sexista, que lo que nosotros entendemos que lo único que hace es reproducir estereotipos de género que generalmente son el inicio de situaciones de violencia de género, ¿no? Sí. Él justamente, como veíamos en el video, negaba que hayan sido sus declaraciones concretamente, habla de que va a iniciar acciones legales. De todas formas, las alumnas hablan de que es una práctica habitual y han señalado a otros docentes, si bien no se difunden los nombres, pero que es algo que pasa de manera continua. Sí, claro. Bueno, por eso, a ver, lo principal es mantener la objetividad del INADI. Lo que nosotros vamos a salir a repudiar es el discurso sexista de la persona que está emitiendo ese tipo de opiniones. Y quedará a cargo de la investigación del INADI, a través de la denuncia,
si corresponde o no al docente ese audio, ¿no? Y claro, por eso que en ese sentido queremos ser cautos. Ramiro, sí. Una consulta. Ustedes inician una investigación, ¿no es así? ¿Eso en qué puede derivar? ¿Cuál puede ser la consecuencia de la investigación en el caso que se determinara que sí, que el audio pertenece a esta persona? ¿Hay alguna sanción punitiva? ¿Ustedes pueden tomar alguna medida? ¿O se le puede pedir a la universidad o a quien corresponda algún tipo de sanción para este tipo de cosas o no? Bueno, pasó con el año pasado, también tuvimos una denuncia muy similar a esta. ¿En veterinaria puede ser? ¿Cómo? ¿En veterinaria? En veterinaria, exactamente, y se llegó en la audiencia de conciliación donde el profesor pidió disculpas y se llegaron a una serie de capacitaciones para todos los docentes de veterinaria. Bien. Pero no es el caso de este profesor, el cual está diciendo de que el audio no es de él, así que habría que llegar, digamos, a probarlo. La instancia del dictamen del INADI, claro, en el supuesto caso, y ese dictamen del INADI sirve sobre todo para que esta persona, que es un dictamen de opinión de un organismo de derechos humanos, pueda, digamos, dictaminar si hubo o no un hecho de discriminación, ¿no? Claro. Y después todas las personas que sientan afectadas poder ir a la justicia con este dictamen y poder hacer, digamos, las consultas legales correspondientes en el ámbito de la justicia. Ramiro, de los ámbitos, estamos hablando del ámbito universitario en este caso, hay muchísimos otros ámbitos más, pero ustedes del INADI, ¿tienen datos de cuáles son los sectores por ahí donde este tipo de situaciones se repiten con más frecuencia? ¿Y qué representa el ámbito universitario dentro del universo por ahí de situaciones de este tipo que se presentan a diario? Sí, claro. Nosotros tenemos, el ámbito educativo es el principal ámbito en donde nosotros recibimos denuncias, ¿no? En todo el ámbito educativo en la provincia de Tucumán. Sí. Y lo que es interesante también es que del 100% de las denuncias efectivas, tramitadas y formales que nosotros tenemos en el instituto, el 32% corresponden a denuncias por cuestión de género, ¿no? Y este es un tema que a nosotros nos llama poderosamente la atención, y hay que trabajar mucho en este sentido, porque como bien decían ustedes, niños y niñas nacen con iguales habilidades y talentos, ¿no? Claro. Y la desigualdad aparece temprano cuando se asignan determinados roles, ¿no? Desde esta perspectiva del paradigma binario, ¿no? Cuando se le asignan determinadas funciones, determinadas habilidades, colores, tareas y hasta incluso el lenguaje. Por eso nosotros hablamos de construir o de derribar este lenguaje sexista, ¿no? Porque es a través del lenguaje en donde nosotros no solamente nos comunicamos, sino también educamos. Ramiro, las denuncias esas que dicen que reciben del sector educativo, ¿son denuncias de alumnos que denuncian a estudiantes o cómo es la distribución? Se da de diferentes formas. Lo que nosotros tenemos ahí, la mayor temática de denuncia que nosotros tenemos es la de discapacidad. Y por lo general se mezcla mucho lo que son inscripciones en escuelas, tanto públicas como privadas, que no dejan inscribir a personas con discapacidad, ¿no? Y ahí nosotros tenemos la mayor cantidad de denuncias. Sí. Claro, claro. Ramiro, recién hablábamos, ¿no? Al principio, antes de empezar a conversar con vos, que muchos de este tipo de expresiones, hasta hace unos pocos años, eran habituales y nadie se escandalizaba por ellas, pero hoy hay como una mayor conciencia sobre la violencia verbal que puede derivar después en otros tipos de violencia, ¿no? Sin embargo, la conciencia sobre lo que implica este tipo de cosas, ¿va de la mano con la conciencia de la importancia de denunciar en el INADI o en otros organismos, o todavía la denuncia es como que cuesta hacerla? Es muy importante hacer la denuncia, porque haciendo la denuncia se visibiliza la temática. Claro. Y es tanto en el INADI como en otros organismos de derechos humanos, y es importante también para los que vienen, ¿no? Como bien decía, digamos, si no hubieran aparecido las marchas de Ni Una Menos, la temática seguiría invisibilizada, ¿no? Y la verdad que es una corriente que se da a nivel mundial de la lucha por la igualdad de género, algo que parecería obvio, ¿no? Y parecería pasar por algo, pero la verdad que en este sentido las corrientes que vienen a generar una igualdad de género
son muy importantes. Y cuando suceden este tipo de discursos, es importantísima hacer la denuncia. ¿La denuncia se la hace en el organismo como el INADI o hay otros lugares en donde se pueden canalizar justamente este tipo de situaciones y la gente puede ir a contar eso? Bueno, nosotros lo que hacemos aquí en el INADI es toda la temática de discriminación puntual, ya sea por cualquiera sea el móvil de discriminación, sea por orientación sexual, aspecto físico, situación económica, discapacidad, entre otras tantas, pero por supuesto también hay otros organismos de derechos humanos como el Observatorio de la Mujer o la Defensoría del Pueblo, en donde se pueden ir a hacer las denuncias correspondientes. Y de hecho trabajamos articuladamente con esos organismos porque es la única manera de poder combatir estos tipos de discursos muy peligrosos, ¿no? Claro. La única manera es hacerlo en conjunto con los organismos del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y también el ciudadano que frente a un hecho puntual de discriminación pueda denunciarlo y que no se invisibilice el tema, ¿no? Y mucho más si es en el ámbito de la educación, ¿no? Porque el rol del educador debería estar implementando la perspectiva de género y la perspectiva de una sociedad mucho más diversa. Para nosotros es muy importante como una situación preventiva, ¿no? Porque claro. Los educadores son los principales motores que nosotros tenemos para el cambio cultural. Y es ahí donde nosotros trabajamos día a día para que ese cambio cultural se haga realidad. Bien, totalmente. Perfecto. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por esta comunicación y por estos conceptos. No, por favor, gracias a ustedes y muchas gracias por ayudarnos a difundir este tipo de temáticas y también la función que tiene el organismo en la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Ramiro Granados, a punto de emitir entonces el INADI un comunicado repudiando justamente este tipo de declaraciones sexistas, al margen de lo que pasaba con este docente en la Facultad de Odontología. En general, el INADI se pronuncia en contra de esto. Hay un dato que me pareció muy importante, que es que el ámbito de la provincia en el que más denuncias se reciben por discriminación es el ámbito educativo. Discriminación de todo tipo, por discapacidad, por cuestiones sexistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el ámbito educativo, que es donde se forman las personas, es el ámbito... ¿Desde dónde debería provenir el ejemplo? Exactamente, claramente. Es donde más denuncias hay por discriminación. Así que bueno, un tema para pensar. Ahora entrega por semana 110.000 pesos. Sí, 110.000 pesos. Además, si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda Usuario Tarjeta Sol, ganás otros 110.000 más. Acordate, reserva la caseta de este viernes. Trae una nueva tarjeta de números de oro. Sí, es verdad, lo dice la Gaceta. Bueno, momento de hacer un repaso, ¿no? De los temas importantes. De lo más fuerte, ¿no? Lo fuerte a esta hora, los títulos en lagaceta.com.ar. ¿Cuáles son las noticias de último momento? Bueno, por supuesto, el vivo de las 12:30. Y tarifas. ¿Cómo votaron los diputados tucumanos la ley para limitar el incremento? Recordemos que se dio media sanción ayer en diputados. 133 votos a favor, 94 en contra, ¿no? Claro. Bueno, decíamos recién, ¿no?, que los diputados que responden... La gran duda era... ¿Cómo iban a votar los diputados que responden a Casa de Gobierno, teniendo en cuenta que, si bien Juan Mansur es un gobierno opositor al Nacional, el Gobierno Nacional le había pedido a los gobernadores peronistas cercanos a Casa Rosada que no votaran, que sus diputados no votaran a favor de este proyecto? Sin embargo, no ocurrió. Los 3 diputados que responden directamente a Juan Mansur votaron a favor. Así que bueno, veremos cómo sigue esta interna o esta situación entre los dos gobiernos. Decíamos también, Macri está viajando a Buenos Aires para reunirse con... Perdón, Mansur está viajando a Buenos Aires para reunirse con el presidente Macri. También van a participar de esa reunión otros gobernadores peronistas, como Domingo Pepo, como Juan Schiaretti de Córdoba. Juan Manuel Urtubey de Salta no viaja, fue papá hace poquitos días. Claro. Pero el tema principal que dio a conocer Casa Rosada esta reunión es el tema del FMI, las negociaciones con el FMI. Pero obviamente no se descarta que otro tema que se va a hablar en esa reunión es el tema tarifas, por lo que decíamos recién. Este proyecto con media sanción de diputados va a ir al Senado y
que puede convertirlo en ley o no. Así que seguramente a Macri le interesa mucho conversar con los gobernadores sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los 5 productos del supermercado que más aumentaron en el último año? Hay también un informe. Si quieren enterarse, tienen esa nota con todos los detalles. Los incrementos en las góndolas superaron el 70% en algunos casos, de acuerdo a